vemos que las edades de todas las víctimas en torno a los 20, entre los 18 y los 21 años, gente muy, muy joven, el cual, pues bueno, fue vejado de la misma manera que los anteriores, fue sodomizado, al igual que todas las víctimas anteriores, pero esta vez Berdela quiso experimentar con la electricidad y fue cuando le enganchó, pues bueno, cuando con pinzas que le cogía a los pezones, a las extremidades, a las zonas más sensibles, comenzó a aplicar descargas eléctricas, lo cual, pues bueno, ya podemos averiguar, podemos intuir el tipo de dolor, ¿no? que sentirían esta gente. La verdad es que era un maníaco con todas las letras, un psicópata. La verdad es que, bueno, cualquier adjetivo que usemos se queda corto. Fue en ese mismo año, cuando llegó septiembre, cuando Robert mató a James Ferris, también otro chaval de 20 años, mmm, y que, pues bueno, mmm, había conocido de la misma manera. Esta vez, pues bueno, dime, Alex, dime. Sí, no, te quería decir que hay que añadir además un punto más truculento, si cabe todavía, a todo lo que estamos diciendo. Parece ser que una de las cosas que hacía que le gustaban, le excitaba, era después de hacer esas fotografías que hemos dicho que hacía muchos de ellos, se las enseñaba a las propias víctimas, que estaban atadas en muchos casos, se despertaban después de esa droga, se despertaban atadas a la habitación de Berdela o al desván, al trastero, dependiendo de quién fuera. A algunos los ató, como digo, en el cuarto de estar, a otros fue abajo. Pero como digo, se despertaban atadas y después de hacerle todas estas cosas, o mientras le estabas haciendo todas estas cosas, le iba enseñando las fotografías de todo lo que les estaba haciendo. Con lo cual, imagínate el punto de trastorno. Además, él reconoció, y vamos a ver ahora alguna imagen que, bueno, son un poco sensibles, pero él reconoció que, bueno, ya sabéis lo difícil que es en algunos puntos en Estados Unidos conseguir recetas para el médico, pero lo que sí podía conseguir es conseguir pues recetas de antibióticos, en este caso para mascotas, para perros, ¿no? Él de hecho tenía un par de perros, tenía 2 perros de estos chinos, Shar-Pei, estos que tienen muchas arrugas. Bueno, pues él consiguió antibióticos para perro y lo que hacía, fíjate, el grado de maldad, era inyectarles a las víctimas, les iba inyectando antibióticos en distintos puntos del cuerpo para que al mismo tiempo que los iba torturando, que les iba haciendo cosas, no se murieran. Él pensaba en su perturbadamente que con eso pues iban a aguantar más, iban a prolongarse mucho más el dolor y por tanto iba a tener más tiempo para seguir experimentando. O sea, y seguramente de todo esto que estamos comentando nos estemos dejando cosas. Aquí tenemos una foto donde se puede ver perfectamente uno de los chicos en abril del 88, que ahora comentaremos, Chris Bryson, que también está en cautividad. Y podemos ver algunas otras, donde aquí, por ejemplo, se ve a uno de los que hemos comentado, James Ferris, también en el año 85, donde se ve atado de pies, de manos, en este caso, se ven algunas quemaduras en el brazo y se ven estas inyecciones de antibióticos que comentábamos que le iba pinchando y además se las dejaba inyectadas para luego hacerle la foto de manera pues totalmente macabra, ¿no? Jesús, esto es una película de terror, pero además de las que hoy en día tampoco se podrían ni siquiera estrenar en cines, ¿eh? Sí, no, la historia de Robert Berdela es muy fuerte, es una historia que si lo queremos contar en película, yo creo que la mano censora, que hoy día es bien grande, pues no nos dejaría, ¿no? El saber todo lo que llegó a hacer. Y es que estamos hablando que después de James Ferris, en el caso de Two the Stops, fue otro caso que muy gráfico. Es más, To The Stops previamente había avisado a la policía de que la gente que estaba saliendo con Verdela estaba desapareciendo. Pero bueno, volvemos a lo que cada vez que investigamos o nos documentamos con estos casos pasa.
que se pone a la policía sobre aviso y bien, o lo dejan escapar al criminal o no hacen caso de la persona que lo denuncia. Es que es curioso que es otra cosa que se repite. Tude Stubbs era un muchacho de 21 años y que esta vez, pues Verdela se le fue la cabeza porque parece que estamos hablando de que eran víctimas que las cogía, las sodomizaba y las mataba. No, estamos hablando de que eran víctimas que incluso podían llegar a estar algo más de un mes sufriendo las torturas de este hombre. Es más, a este último chico le hizo fisting. Fisting, para quien no lo sepa, es ponerse un guante de látex en la mano con un lubricante y de forma totalmente brutal, vía anal, introducirlo, con lo cual vamos, a mí se me está poniendo ahora mismo la piel de gallina. Y es que no solo contento con esto, le inyectó limpiador de tubería en los 2 ojos, en los globos oculares y en las cuerdas vocales. O sea, unos experimentos que escapan al raciocinio, ¿no?, del ser humano. Y después de oír todo esto, este chico murió un mes después. Es decir, hay que pensar en ese calvario tan grande que pasó. Llegaría, ¿no?, después de todo esto que hemos contado, un tal Larry Pearson, de 20 años, en julio del 87, que fue su última víctima. Fue sometido a todas estas torturas, a esta disciplina, como le gustaba llamarlo a Verdela, y lo mató de una paliza que le dio cuando la víctima trataba de escapar, y que ni corto ni perezoso, tras haberlo matado, Verdela le cercenó, ¿no?, la cabeza completamente y la metió en el congelador junto a la de Sheldon que hemos hablado antes. Aquí lo estamos viendo, este es justamente esta víctima, Larry Pearson. Aquí estamos viendo la fotografía que él tomó, donde se ve perfectamente esa inyección clavada en la garganta. Y además, un punto además interesante a nivel policial, como digo, es, fíjate, las ataduras, las ligaduras que él establece no son ligaduras con cuerda normal, sino son ligaduras con cuerdas de piano. Las hacía con cuerdas de piano. En este caso, además, se da la circunstancia terrible también de que una de las experimentaciones que él hizo, según él detalló en ese libro de los horrores, era la de introducirle por las orejas, por los oídos, silicona. Con esta pistola que seguramente todos tendremos en casa, ¿verdad?, para sellar las juntas y demás, él le introdujo a este hombre silicona, le puso la pistola de silicona en el oído y le introdujo para ver qué pasaba, realmente, para ver qué pasaba. Lo que decías, en este tipo de casos se ve realmente hasta qué punto es capaz el cuerpo humano, hasta qué punto de dolor, de tortura, de muerte es capaz de aguantar el ser humano incluso antes de desmayarse, ¿no? Porque muchas de estas personas, como bien decías antes,